Hola a todos, espero que estén muy bien. En el día de hoy voy a estar enseñando cómo compartir pantalla en Google Meet aquí en Google Tú, así que vamos a comenzar. Para ello voy a estar creando una reunión instantánea para poder enseñarles, así que vamos a unirnos rápidamente a la reunión. Muy bien, ya estamos conectados. Para compartir pantalla debemos ir a la parte de abajo donde dice Present Now, presenta ahora. Lo seleccionamos y hay tres opciones que nos da. La primera es compartir la pantalla completa, la segunda es compartir una ventana y la tercera es compartir una pestaña de Chrome. Así que vamos con la primera, la cual sería compartir pantalla completa. Si lo seleccionamos, nos va a abrir esta ventanita donde debemos seleccionar este cuadrito y vamos a tener que darle compartir, y una vez que lo hagamos, los invitados van a poder ver nuestra pantalla compartida. La segunda opción es una ventana. Si lo seleccionamos, vamos a tener que seleccionar este cuadrito. Una vez que lo hagamos, le damos compartir y ahí ellos van a poder ver lo que está en nuestra pantalla abierto solamente. Si cambiamos de ventana, van a poder seguir viendo la presentación, lo que estemos presentando. Así que una vez que lo hagamos, debemos darle compartir y van a poder empezar a ver nuestros invitados lo que estemos compartiendo. La tercera opción es una pestaña de Chrome. Si lo seleccionamos, nos va a abrir este rectángulo, esta ventanita, y nos va a dar las pestañas que tengamos abiertas. Podemos seleccionar a Meet, a Google, las distintas que tengamos abiertas. Si tenemos YouTube abierto, si tenemos cualquier aplicación abierta, lo podemos seleccionar. Y si queremos compartir audio, es muy importante en la parte de abajo compartir el audio, habilitarlo, porque así van a poder escuchar el audio que estemos compartiendo. Una vez que tengamos nuestra pestaña seleccionada, vamos a darle compartir en la parte de abajo y van a poder ver nuestros invitados nuestra presentación. Muy bien, eso es todo por hoy. Espero que le haya gustado mi video. Acuérdate de suscribirte a mi canal y darle like a este video. Hasta luego. Bye.